Segundo bloque de Mesa Redonda, como podrán observar, Mariano Carreras con visitas. Exactamente, la senadora Sagnún, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marilyn? Muy bien, acá estamos. Bueno, estuviste recorriendo la zona, los sectores más complejos por la situación hídrica, ¿no? Sí, estuve en María Teresa hasta hace un rato. Llegamos hace un rato de allá. La verdad que compleja la situación. Estuvimos reunidos con la presidenta comunal, que está al frente de la tarea. Estuvimos recorriendo algunos barrios que están anegados. Ingresamos con una camioneta para poder llegar, dialogar con los vecinos. En el día de ayer tomó la presidenta comunal, con muy buen criterio, la decisión de romper una de las calles para poder llevar adelante el desagote, el agua que venía de los campos que circundan a la localidad. Está trabajando la bomba. Calle de cemento, de hormigón. La rompieron y realizaron allí un canal, un pequeño canal, por donde está circulando el agua que sale a través de la bomba. Estamos hablando de pleno centro de la ciudad, frente al municipio prácticamente, porque es del otro lado de la plaza. Estuvimos recorriendo también el centro de evacuados, allí en la escuela, donde ya están llegando las donaciones, además de toda la ayuda que está llevando adelante la propia comuna. La había llamado Miguel Lifchitz, con quien nosotros nos contactamos apenas supimos de esta situación, la había llamado personalmente. Estaba llegando la gente de hidráulica de la provincia y estamos solicitando un refuerzo también de desarrollo social, de manera tal de que se le pueda dar en forma rápida una respuesta a los vecinos de la localidad, aparte de la ayuda lógica que todos los funcionarios estamos tratando de acercar, y la solidaridad de la gente de la región, que también hay que recalcar. Marilyn, yo recuerdo cuando estábamos en plena campaña a nivel nacional, que vos estabas recorriendo la región y estábamos hablando de un tema similar, es decir, hace un año atrás la película era muy similar a esta, la necesidad y el problema era muy similar a esto. ¿Por qué se vuelve a repetir casi de igual modo? ¿No se hicieron obras? ¿No se llegan a organizar las acciones? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay obras que están proyectadas y que son obras de gran magnitud, que requieren de una importante inversión. Lo que pasa es que ante la emergencia no se puede avanzar con un plan de obras en este momento, sino que lo que se requiere es que rápidamente se liberen recursos para poder afectarlos a mejorar la situación por la cual están atravesando las distintas localidades. Evidentemente se requiere de inversiones importantes, pero además yo entiendo que nosotros tenemos que poner en debate el modelo productivo en la provincia de Santa Fe. No solo el modelo productivo, sino también un informe que debe llevarse adelante con técnicos provinciales, pero también donde hay que incorporar claramente a las universidades públicas de la provincia de Santa Fe para que intervengan a través de sus técnicos y conocer realmente cuál es la obra de magnitud que hay que llevar adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. De lo contrario, se llevan adelante obras en cada uno de los distritos que luego terminan interfiriendo, de acuerdo a cómo bajan naturalmente las aguas, en el resto de los distritos, que son los que reciben el agua por la caída natural que tiene. Y por otra parte, por supuesto, también me parece que es necesario trabajar conjuntamente con los comités de cuenca. Hay comités de cuenca en toda la región, otros que están a conformarse justamente por esta problemática hídrica. Entiendo que todo debe formar parte de una tarea conjunta que hay que llevar adelante con la provincia y con recursos que claramente también tienen que venir del gobierno nacional. La noticia de las últimas horas también a nivel nacional tuvo que ver con la salida de Pratgay del Ministerio de Hacienda del gobierno nacional. ¿Qué lectura haces de lo ocurrido? Bueno, plantear que esto evidencia que el rumbo de la economía claramente no es el que pensaba el presidente de la Nación que iba a llevarse adelante en el segundo semestre. Cuando planteaban esta situación de los eventuales brotes verdes que se iban a ver en la economía, claramente no los podemos advertir. De hecho, estamos en una etapa donde, si comparamos el proceso inflacionario del año pasado con el de este año,
estamos en un 40-42% de inflación contra un 22-23% de inflación del año pasado, pero a eso hay que sumarle una situación de una fuerte recesión económica. Vemos muy detraído el consumo en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe. El tarifazo ha afectado a pequeños y medianos comerciantes, a pequeños y medianos productores, industriales de la provincia. La industria de la construcción, que es la industria más dinamizadora de la economía en un país, ha caído un 13%. Y yo entiendo que claramente se va hacia un ajuste mayor. Evidentemente había diferencias importantes con Prat Guy respecto de la mirada que él tenía con el consumo interno. Sin embargo, lo que tenemos que manifestar también es que fue un poco quien ha liderado este proceso de endeudamiento en la República Argentina. La colocación de deuda de la República Argentina se ha hecho a través de bancos que hasta hace muy poco tiempo él era quien los representaba. Por tanto, hoy cuando uno escucha y parece que Prat Guy hubiera sido el salvador en materia de política económica, que estaba en contra del resto de los miembros del gabinete, uno también tiene que recordar todas estas cuestiones, incluso lo que él manifestaba en el exterior cuando se expresaba y decía que el trabajo sucio en la República Argentina ya estaba prácticamente hecho, tenía que ver justamente con todas estas medidas que se tomaron mientras él estaba a cargo del ministerio, en este desdoblamiento ministerial que llevó adelante el presidente en su momento. Bueno, ahora se desdobla más. Exactamente, se desdobla más. Y a quien se designa es un claro representante también del sistema financiero, es un claro representante de lo que significa el ajuste y bajar la inflación a costa de achicar el mercado interno. Por tanto, la verdad que no es muy propicio ni auspicioso lo que uno ve que se viene para la República Argentina a partir del próximo año. Caputo también es representante de alguna manera, que va a ser quien está en finanzas, digo, o CEO internacional de bancos, digamos, ¿no? Del Deutsche Bank también era un representante. Sí, como Prat Guy del HSBC. Exactamente. Da la sensación que van a seguir pensando en los intereses del establishment y del poder económico financiero del país. Así es, yo lo he... O sea, no es que es un cambio, disculpa Marilyn, no es que es un cambio para revertir el rumbo para bien de los sectores más desprotegidos, a eso voy, digo. No, al contrario, me parece que este cambio es una profundización de un modelo que tiene que ver, en primer lugar, con seguir beneficiando a los mismos sectores que se beneficiaron a partir del 10 de diciembre de 2015. De hecho, la discusión que hemos tenido con el tema ganancias demuestra claramente que esa media sanción que había salido de la Cámara de Diputados de la Nación, con el acompañamiento, con la anuencia de 13 bloques en el marco de dicha Cámara, tenía que ver justamente con crear nuevos impuestos a los sectores de las mineras, a los sectores de la economía más concentrada, a aquellos que han sido los ganadores y especuladores con el dólar futuro. Bueno, el ministro designado es uno de los que figura en la lista de funcionarios beneficiados con la especulación que se ha llevado adelante con el dólar futuro, el impuesto a las LEVAX, es decir, toda esa cartera de medidas impositivas que había llevado adelante la Cámara de Diputados de la Nación, claramente se revirtió luego y se terminó votando una ley que no era la ley que había llevado el acompañamiento, no solo en la Cámara de Diputados, sino que también desde nuestro bloque, desde la Cámara de Senadores, se había acompañado a través de nuestros técnicos, trabajando en conjunto con ellos. Y esto demuestra cuáles son los intereses que no quiere tocar el gobierno nacional. Tuviste a lo largo del año distintas votaciones con tu compañero de bloque, digamos, Omar Perotti, en temas claves, ¿no? El otro día hacía una nota con él. Él no te nombraba de alguna manera, pero respondía que hay senadores, lo decía por vos, que responden a una agrupación política y pensando en la ideología de esa agrupación política nada más, y que él vota pensando en la gobernabilidad, tanto de la presidencia como del gobierno de la provincia de Santa Fe, para que lleguen los fondos, para que lleguen más partidas, para que haya más coparticipación. En definitiva, él piensa en toda la gente. ¿Cómo lo tomás? No, nosotros, a ver, cada vez que he votado en la Cámara de Senadores de la Nación, lo he hecho pensando
En primer lugar, en las grandes mayorías populares y en los trabajadores, que son los sectores que nos llevaron a nosotros a sentarnos en esa banca. Nosotros fuimos candidatos con un programa de gobierno. De hecho, justamente cuando también se postulaba un candidato a presidente. Daniel Scioli era nuestro candidato a presidente y el programa de gobierno que llevaba en la misma boleta en que íbamos nosotros como candidatos a senadores nacionales, junto con nuestros compañeros candidatos a diputados nacionales, a diputados del Parla Sur, etcétera, era justamente un modelo de desarrollo con inclusión social, la profundización de un modelo que le abriera oportunidades al conjunto de los argentinos. Cuando Daniel Scioli hablaba de la creación de una banca de desarrollo, cuando Daniel Scioli hablaba del apoyo a las pequeñas y medianas industrias, hablaba de un modelo económico y, por supuesto, de un posicionamiento político, de una mirada, de una forma de ver la provincia, de una forma de ver el país, de una forma de ver el mundo y cómo la Argentina se insertaba en un mundo que cada día se estaba cerrando más a partir de la crisis del 2008. Por tanto, cada vez que he votado en el Senado de la Nación, lo he hecho defendiendo los intereses de las grandes mayorías de la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente de los trabajadores y de los que menos tienen. De hecho, o sea, fue Perotti el que se salió de esa línea entonces. De hecho, el otro día los trabajadores fueron muy claros y contundentes en la provincia de Santa Fe al expresarse respecto de cuál era la posición de los gremios santafesinos en cuanto al proyecto de ganancias. Así que la verdad que yo no respondo a una agrupación política, yo claramente respondo a los intereses del conjunto de los santafesinos que nos votaron mayoritariamente el año pasado y que desde el 10 de diciembre del 2015 entiendo he representado cabalmente. El año que viene hay elecciones, bueno, tanto en la provincia, en lo que hace a legisladores fundamentalmente, a concejales, presidentes de comuna y elecciones donde los santafesinos vamos a elegir diputados nacionales. ¿Qué se juega en las elecciones del año que viene desde tu mirada? ¿Qué es lo que se va a definir a partir de ese comicio? Bueno, en primer lugar me parece que el gobierno nacional juega desde el punto de vista electoral una ratificación o rectificación de parte de la sociedad en cuanto al mandato que les otorgara el año pasado y el rumbo que está siguiendo el país. Para el gobierno nacional es muy importante y para nosotros como oposición también. Nosotros estamos convencidos que para poder parar este ajuste que está perjudicando fuertemente a los sectores populares, a los sectores de la producción, del trabajo, de la industria, hay que construir una nueva mayoría. Y nosotros tenemos el desafío respecto de la construcción de esa nueva mayoría. Una construcción de una nueva mayoría que apele a justamente llevar adelante un proyecto para la provincia de Santa Fe, para la nación, que tenga que ver con la industria, con la creación de empleo, con el valor agregado, con el desarrollo, con las oportunidades. Y la verdad que creo que para la provincia de Santa Fe va a ser muy importante, porque el anclaje territorial que nosotros logremos generar a partir del año 2007 también va a ser el que cimente la posibilidad de un gobierno provincial con una mirada como, digamos, que sea consecuente con el planteo que nosotros estamos haciendo. ¿Con quién se construye? Perdón, ¿con quién se construye esa mayoría, Marilyn? Porque bueno, ahí hablábamos esas disidencias que se dan con Perotti. Después Rossi confirmó que va a ser candidato, Agustín Rossi. Exactamente. Después vemos en lo cercano el caso de Firmat, donde hay dos concejales que eran del justicialismo, que fueron inclusive en representación, aunque algunos no oficialmente del Frente para la Victoria, y hoy están en el Frente Renovador. Digo, ¿cómo se hace para encauzar la construcción de esa mayoría? Bueno, en primer lugar me parece que hay un sector que no puede quedar afuera de esa construcción o reconstrucción de una nueva mayoría, y es el movimiento obrero organizado. Son los trabajadores. Porque si nosotros estamos hablando de una provincia que realmente pueda sentar sus bases en el desarrollo del empleo, en el desarrollo de la industria, que vaya de la mano con el campo. Nosotros no hablamos de que campo e industria deban competir, sino que creemos que deben trabajar integradamente en la creación de valor. Claramente la mirada del movimiento obrero organizado de los trabajadores santafesinos es central. Yo digo que si nosotros queremos saber cómo está la provincia en cuanto a los gobiernos locales, necesitamos conocer cuál es la mirada de nuestros trabajadores municipales.
Si nosotros queremos saber cómo está la provincia en materia energética, tenemos que ver a través de los ojos de nuestros compañeros de Luz y Fuerza que trabajan en la empresa provincial de la energía y que conocen cuál es la situación energética de la provincia. Si queremos saber cuál es la situación de la salud, tenemos a nuestras compañeras y compañeros de la salud pública, a las enfermeras, a los trabajadores, que son los que nos van a decir cómo está hoy la salud pública en la provincia de Santa Fe. Lo mismo en la educación pública, nuestros compañeros de ANSAFE, nuestros compañeros de SADOP, la UOM respecto de la situación por la cual está atravesando la metalúrgica en la provincia de Santa Fe, los empleados de comercio, etcétera. Me parece que el movimiento obrero organizado es central a la hora de la reconstrucción de esa nueva mayoría. Pero también tenemos que interpelar a muchísimos sectores que quizás antes no nos acompañaron y que ahora, al ver el rumbo por el cual está llevando al país Mauricio Macri, seguramente van a tener una mirada de acompañamiento hacia esta reconstrucción. Bueno, tenemos que tener una apertura, ser amplios, ser generosos, y me parece que hay que hablar con todos los sectores. Yo no creo en la unidad boba, en la unidad que junta a todos detrás de un nombre y de un apellido. Yo creo que la unidad se debe construir en pos de un proyecto político integrador, inclusivo, que ponga de pie a la provincia de Santa Fe, que ponga en discusión y en disputa cuál es el modelo productivo que queremos para la provincia de Santa Fe. Después están los referentes, está Perotti por un lado, Agustín Rossi por el otro, que sabes que ya tenés distintas miradas ahí, está Luis Rubeo, bueno, hay muchos referentes. ¿Cómo se construye arriba? Bueno, habrá que dialogar entre todos los referentes respecto de ese proyecto y de ese modelo de provincia. La verdad que si nosotros queremos cambiar, queremos gobernar la provincia de Santa Fe, tenemos que gobernar la provincia de Santa Fe para transformarla. Y para transformarla tenemos que tener un proyecto político. Primero, un diagnóstico de situación. ¿Cuál es la situación por la cual está atravesando la provincia de Santa Fe? Y luego, los mejores cuadros políticos, hombres y mujeres que quieran aportar a este proyecto. Después, se verá cuáles son los referentes que se sienten identificados, que forman parte de ese proyecto político al que aportó y que se construyó con la mirada de toda la comunidad, y con ellos nos sentaremos a dialogar. A nivel local, ¿cómo analizás, cómo viste, cómo te cayó la salida de Gustavo Bellón y de Raúl Quevedo de la mesa de unidad justicialista saltando al masismo? Bueno, la verdad que es una decisión personal que tomaron ellos. El Partido Justicialista de la ciudad de Firmat está trabajando fuertemente con muchos sectores. Justamente en el día de mañana van a hacer una despedida de año junto con la inauguración de un local partidario aquí en la ciudad. Se está trabajando con la intersindical, un poco en línea a lo que estoy planteando, y con otros sectores de la comunidad que están aspirando a la construcción o la reconstrucción de un proyecto político alternativo para la ciudad de Firmat. Cada uno toma sus decisiones en esta etapa. Yo la verdad que tengo una mirada muy distinta a la que tiene el Frente Renovador. Yo entiendo que durante la construcción de una mayoría en la Cámara de Diputados, justamente ante su pararse frente al PRO y decir cuál era la posición en defensa del conjunto de los trabajadores argentinos, los convirtió en el sector menos creíble de la política argentina. Así lo manifestaron muchos miembros, muchos ministros y el propio presidente Macri, y sin embargo a la semana se había convertido en, de alguna manera, el precursor o el garante de un nuevo acuerdo para el proyecto de ganancias. Yo creo que la política requiere de hombres y mujeres con firmes convicciones, que tengan la valentía de defender esas convicciones y esas posiciones, a veces con construcción de mayoría, a veces con claroscuros que hacen que esas mayorías no se puedan vislumbrar en forma tan clara, pero la verdad que no se puede estar cambiando de posición política todos los días. Obviamente que uno tiene que conseguir
conquistar los objetivos políticos que se ha trazado, pero para eso no puede cambiar de posición de acuerdo a cómo dan las encuestas. Uno defiende ideas, defiende un proyecto político, defiende convicciones y bueno, a veces te toca ganar, a veces te toca perder, pero me parece que la coherencia en la política es lo que suma y lo que sirve para construir proyectos políticos a mediano y largo plazo. Marilyn, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Senadora nacional del Frente para la Victoria, María de los Ángeles Agnún, pasó por Mesa Redonda, más una breve pausa comercial.